Muy bien. Entonces, lo que hemos trabajado es este archivo, ¿no? El día de ayer estuvimos trabajando lo que es el formato convencional y también trabajamos las fórmulas que pusimos con el promedio acá en esta parte. Solo voy a silenciar para evitar el ruido. ¿Vieron? Si desean, digamos, participar, pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Muy bien. Tenemos entonces que podemos agregar más cosas a este primera, digamos, ejercicio que estamos trabajando. ¿Qué cosas podemos pensar en hacer? Digamos, aquí lo que tenemos es un conjunto de notas de estudiantes de una clase. Entonces, dentro de la información que normalmente los docentes realizamos en cuanto a lo que son un conjunto de notas, pues nos interesan cosas como quiero saber, digamos, el promedio, o sea, cuál es la nota promedio de todos, pero estoy hablando el promedio de promedios, ¿verdad? Porque sabemos que lo que tenemos es promedio acá. Quisiera saber la nota más alta, quisiera saber la nota más baja. Ese tipo de cosas, por ejemplo, o de pronto algo más estadístico como la mediana, es algo que en algunos casos, pues, pudiera interesarle al maestro, ¿no? También podemos mencionar un ordenamiento dentro de lo que es esta información que tenemos nosotros, ordenado en base a alguna de las variables o de las columnas que nosotros tenemos acá. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Voy a poner aquí en esta parte, aquí abajo, yo voy a decir cuál es el promedio general. El promedio, 2 puntos. Y aquí abajo voy a poner nota más alta. Nota más alta. Luego nota más baja. Empecemos por ahí. Voy a ponerle negrita. Un segundito, vamos a darle acceso a Alexia y Nayeli. Muy bien. Entonces voy a marcar estos tres que están acá. Marco estas tres celdas. Ojo con eso porque aunque ustedes miren que aquí no está marcándose todo lo que es en sí el texto donde dice nota más alta o promedio, que se mira que queda la O fuera de lo que es el marcado, en realidad sí estamos marcándolo porque son textos que corresponden a la celda de la columna G. Y yo estoy marcando las celdas G21, 22 y 23. Entonces marco estas que son las que contienen esa información. Y ya que están marcadas, le aplico el formato que yo quiero, solamente le puse negrita. Entonces me vengo acá a este punto y voy a decir, bueno, yo quiero el promedio, pero el promedio ya no lo voy a calcular de la misma manera como lo calculé para cada una de los estudiantes, mejor dicho. Porque si usted se da cuenta, la fórmula que yo armé para calcular el promedio fue así manual. Sumé cada uno de estos valores y luego lo dividí entre 4. Ahora lo voy a hacer diferente para calcular aquí el promedio general. No tiene ninguna diferencia si yo aplico la función promedio o yo aplico una fórmula manualmente, puedo llegar al mismo resultado en realidad. Solamente es que en los estudiantes yo lo quise hacer como fórmula manual para que vieran la manera en que se arman las fórmulas. Y aquí lo voy a hacer con la función, hay una función que se llama promedio y esa función tiende a ser más práctica porque ya no necesito yo estar dándole clic en cada uno de los valores que entran en la fórmula para calcular el promedio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se aplica la función promedio? Entonces, lo vamos a hacer por otro método, digámoslo así. Hasta ahorita hemos estado diciendo que siempre que yo quiero poner una función o lo que es una fórmula, voy a empezar con el signo de igual. O sea, así lo hemos estado haciendo. Sin embargo, ahorita vamos a utilizar otro camino, por
decirlo así, y que nos va a llevar a encontrar la misma forma de trabajo o el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, colocado ahí en la celda donde yo deseo el promedio, voy a ir a buscar la función promedio. Si hablamos, vean, hay dos maneras de llegar a la función promedio. Uno es viniendo hacia aquí a donde está esta figura o estas letras fx. O sea, matemáticamente hablando, esto le llamamos f de x, ¿de acuerdo? F de x normalmente identifica a una función que va a trabajar en base a una variable x. Pero f de x, usted mire este símbolo, f de x es como para ir a las funciones. De hecho, el texto que me sale ahí dice insertar función. Entonces yo le doy clic ahí sobre esa letra F y la X y aparece esta ventana en donde yo puedo buscar dónde se encuentre la función que se llama promedio. La función promedio la voy a encontrar normalmente en la parte de las matemáticas y trigonométricas. Pudiera ser, solo que son muchas las funciones que hay ahí, ¿verdad? Vamos a ver. No la tengo aquí, la voy a encontrar en la parte de las estadísticas. Aquí veo que la P o Pro no está promedio, está producto, entonces está en las estadísticas. Entonces voy a bajar uno más, que son las categorías, como están clasificadas. Voy a buscar hasta la P. Sería por aquí, más o menos. Entonces aquí está la que se llama promedio, ¿de acuerdo? Esa es una manera de ubicarla. Otra manera de ubicarla es que usted venga y diga todo. O sea, yo quiero ver todas, no quiero ver una categoría en particular. Aquí no hay clasificación. O sea, la categoría todo contiene todas las funciones existentes en todas las categorías. Y aquí tendríamos que ubicar en base a la P. Entonces, promedio. ¿Está bien? Entonces, ya que la ubico, ya sea de una manera o de la otra, le doy aquí a aceptar. Y voy a tener esto. Voy a tener esta ventana. Esta ventana que lo que espera es que yo le ingrese cuáles son los valores que yo quiero promediar. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Yo aquí, por eso corrí la ventana un poco a la derecha, para que tengamos a la vista, ¿verdad? Todas las notas finales, desde este 71.0 hasta el 84.5, que son los que yo necesito incluir dentro de lo que es esta función para que me calcule el promedio. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Acá en este botón, que tiene una flechita aquí, miren, donde dice, en el campo que dice número 1, yo voy a venir acá, le voy a dar clic y eso lo que hace es que la ventana la reduce nada más a una porción pequeña acá para que yo pueda tener el espacio disponible en donde yo pueda marcar las celdas que quiero promediar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues marcar esto acá. De hecho, si nos fijamos, ahí arriba ya había un rango que me estaba sugiriendo. Pudiéramos verificarlo al inicio y decir, sí, es ese, entonces le damos a aceptar de una vez. De otra manera, yo vengo aquí a confirmar marcando todo lo que son mis notas finales. Con esto, ¿qué pasa? Con lo que pasa es que aquí arriba se coloca el rango que yo acabo de marcar, desde la I6 hasta la I18. ¿Está bien? Con eso, yo ya puedo volver a abrir aquí en el botón que está en el extremo derecho. Se vuelve a abrir la ventana y basta con que yo le dé a aceptar. Esta ventana que usted ve acá permite ir ingresando número tras número en cada campo de estos dos que están aquí en la pantalla, que dice número 1, número 2. Al ingresar un número 2, vuelve a aparecer, o mejor dicho, aparece un tercer campo, y si usted quiere un cuarto campo, aparece después de que usted ingresa al tercero, de manera que usted puede meter valores específicos que usted desee promediar. En este caso, no nos fuimos con ingresarle uno por uno, sino que desde el primer campo donde se mete el número 1, ahí mismo le indicamos el rango de celdas. De hecho, ese rango está agarrando
las 13 notas finales, ¿verdad? Una por cada uno de los estudiantes. Y significa que me ahorro tiempo, ¿no? Porque Excel me permite ingresar el rango completo en la parte del campo 1. ¿Está bien? Entonces, con eso le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, me hace aquí el trabajo de calcular el promedio de todas las 13 notas que yo tengo en el cuadro de notas. ¿Ya? Ese dato que está ahí, entonces yo voy a proceder a formatearlo, a formatear este valor que está acá. Digamos, ponerle un tamaño, ponerle un fondo, un centrado, pero para no hacerlo de manera individual, yo me voy a aprovechar de la función copiar formato. Bueno, cuando yo digo función, no, tal vez no quiero confundirlos. Cuando digo función, no decir si haya usted una función como lo es el promedio, sino lo que quiero decir es como la técnica de copiar el formato de una celda ya existente. Digamos, esta que está acá. Ya agarro donde está el 84.5. Yo sé que ese tiene ya un tamaño, podemos ver aquí arriba, tiene tamaño 14. Tiene negrita, ustedes ven que aquí se activa la propiedad de negrita. También veo que está alineado horizontalmente en el centro. Esos son parte del formato que tiene asignada la celda. Entonces, cuando yo le doy aquí en la brochita que está acá que dice copiar formato, precisamente son esas propiedades que tiene esa celda las que se copian y me permiten pegarlo en otra celda para no tener que estar haciendo la configuración en la otra celda de manera individual. Entonces copio el formato de una celda ya existente. Ahí está todavía a medias el proceso. Está punteada, ¿verdad? Todo el contorno de la celda. Esperando que yo le dé clic a la celda donde quiero que se ponga, que se pegue el formato. O bien para que yo marque el conjunto de celdas a quienes yo quiero que se le pegue el formato. Entonces le doy clic acá. Y al darle clic inmediatamente ese 75.9 toma lo que es el borde, toma lo que es la negrita, toma lo que es el tamaño 14, toma lo que es la alineación al centro. Entonces esas son las cosas que involucra el hecho que yo haya copiado el formato de esta celda que se llama I18 hacia la celda que es la I21. Lo mismo puedo hacer con las dos de abajo cuando ya estén, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a buscar otra función, la nota más alta. Pero antes de entrar en la nota más alta, yo quiero mostrarle la otra forma, cómo hubiera podido yo calcular este promedio. Yo había mencionado que habían dos formas de llegar al promedio. Digo esto porque el promedio es una función muy usada en Excel. Por eso existen más de una forma para poder aprovecharlo o detectarlo, ubicarlo. Si yo lo quiero acá donde está el cursor ahorita, en esta celda M21, ya no me voy a ir aquí a f de x, sino que me voy a ir aquí, miren, donde está el símbolo de sumatoria. Solo que yo no voy a aplicar una sumatoria, porque lo que quiero es un promedio. Pero aquí hay una flechita hacia abajo, le voy a dar clic ahí y se va a abrir un listado. Este es un listado de, pues digamos, de las funciones más comunes. O sea, está la suma, está el promedio, está el conteo de números, está el max y está el min. O sea, el max es el valor máximo. Eso lo podemos usar y es el que vamos a usar para la nota más alta y la nota más baja. ¿Ya? Entonces, aquí precisamente está el promedio. Entonces, yo le doy clic acá, en esta parte, pero siempre que yo selecciono una función, inmediatamente viene Excel y pues, detecta, ¿no? Como cuando yo estaba haciendo sumatorias. Inmediatamente viene y detecta, ya sea hacia arriba o hacia la izquierda, si hay celdas que tienen números y me puntea, o sea, me puntea el contorno de las celdas donde él ve que hay números. En este caso, yo estaba ubicado en la M21, pero a partir de la M21 hacia arriba no hay números, pero de la M21 hacia la izquierda se topa con el promedio que yo había calculado anteriormente. En realidad,
no, Excel no le atinó a lo que yo quiero promediar. Por lo tanto, esto que está marcándome ahí no es lo que yo necesito promediar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es abrir un poquito, subir un poquito, ¿verdad? Para poder tener a la vista las celdas que contienen los promedios. Entonces, basta con que yo lo marque y ya se ha modificado. Entonces, ya no está marcado esta parte que estaba marcada, sino que yo ya hice un marcado personalizado. Por lo tanto, aquí ya toma el rango de celdas que yo marqué y al enter, pues se me vuelve a calcular eh, el mismo valor que tengo yo acá, 75.9, es el que obtuve acá. Entonces, solamente para poder ilustrar la otra manera. Eso nos va a servir ahorita, de todas maneras, porque vamos a buscar la nota más alta. Y la nota más alta, ubicado ahí donde yo la deseo, voy a venir acá donde les mostré y le voy a dar a la función max. Al darle la función max, él detecta hacia arriba que hay números. Pero más arriba también hay números, ¿lo ve? Lo que pasa es de que él se quedó solamente en un número porque la siguiente celda no tiene nada, o sea, la que está arriba del 75.9 no tiene nada y por lo tanto para él hasta ahí llega la detección. Él no es capaz de venir y decir, ah, pero dos celdas más arriba, porque dos celdas no tienen nada, no están vacías, sí hay cantidades, o sea, no es capaz de hacer eso. Pero yo tampoco deseo lo que él me marcó, lo que él me está sugiriendo no es no es el conjunto de datos de los cuales perdón, yo deseo sacar el valor más grande o el valor máximo. Por esa razón, entonces voy a subir otra vez un poquito aquí con el scroll, acá, solo para tener a la vista el conjunto de las notas finales, digamos. Marcar ese grupo de notas nuevamente, le doy enter y ahí pues ya me extrae de ese grupo cuál es la nota más alta. ¿Verdad? 91.5 lo tiene en este caso Gonzalo Castañeda. Él es el que tiene la nota más alta. Lo mismo hago entonces para el siguiente, la nota más baja. Me coloco donde deseo el resultado, voy aquí a la flechita hacia abajo, le doy min, que es mínimo, le doy clic. Eh, Ahora, si usted se da cuenta, él detectó que hay dos valores arriba, pero tampoco es no es lo que representa el grupo de notas al cual yo le deseo sacar el valor más pequeño, ¿verdad? Por eso vengo entonces, hago lo mismo, marco acá, le doy enter y ahora sí me extrae el valor más pequeño de ese grupo que yo marqué, que corresponden a las notas finales de los estudiantes. Bueno, tengo dos valores aquí que están visualmente no juega, ¿no? Con lo que es el promedio, es decir, el tamaño de la letra, la negría, el centrado. Entonces, ¿qué hago? Pues copiar el formato de esta celda, de la misma forma aquí con la flechita que dice copiar el formato. Le doy clic aquí y me vengo, un segundo, acá. Entonces, ven la forma del puntero del mouse. Tiene como que son dos figuritas, ¿no? La crucita blanca y la brochita. Entonces, ¿qué hago? Ahora me interesa que las propiedades que tiene la celda, donde el contorno está punteado, esas propiedades sean copiadas hacia las dos de abajo. Como son dos, entonces yo tengo que marcar las dos. A la hora de soltar el botón izquierdo, ya se pega o se trasladan las propiedades hacia esas celdas que yo marqué. O sea que yo puedo, a la hora de darle copiar formato, cuando yo marco hacia donde deseo que se copien, pues yo puedo seleccionar solamente una celda o puedo seleccionar dos o más celdas también. Bueno, entonces esto ya es como parte de lo que corresponde al uso de más funciones. Son funciones básicas, pero en realidad es importante que vayamos nosotros entendiendo un poco más, ¿verdad? Poco a poco, cómo es que funcionan y qué otras funciones me permite usar este programa.
Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un ordenamiento, pero en base a qué. Realmente me interesa ordenar esta información en base al promedio y lo quiero ordenar ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. O sea, pensemos en que lo deseo de mayor a menor. En esta tabla, yo quiero que el promedio más alto o la nota más alta aparezca de primero. Pero, ¿quién es? Eso lo sé con quien tiene la nota más alta. Y dijimos que este 91.5 fue lo que me calculó aquí la función, 91.5 como nota más alta. Él debería, después de aplicar el ordenamiento, él debería de pasar aquí a la posición número 1, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Esto es muy importante porque ordenar información y que no se me distorsione, ¿verdad? Digamos, las notas de cada bimestre es vital. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para para ordenar este grupo de datos sin que se pierda esta relación? Digamos, Mariela Romero tiene estas notas en el primer bimestre y 63 es su promedio final. O sea, después del ordenamiento tiene que mantenerse junta esa información. ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero, voy a marcar el grupo de datos que deseo ordenar y vean hasta dónde estoy marcando. Estoy marcando nada más no estoy marcando los números, ¿de acuerdo? Solamente estoy marcando desde lo que es el primer nombre hasta lo que es la última nota de promedio, ¿sí? Ese conjunto de datos, ese grupo de datos, yo deseo ordenarlos, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la columna? ¿Cómo se llama la columna? Que me va a servir para ordenarlo. Yo dije que lo quiero ordenado por el promedio o la nota final de los estudiantes de mayor a menor. Entonces, la columna se llama I, es la columna I. Esa es la que tengo que tener en mente. Ya que está marcado el grupo de celdas donde está la información que yo deseo ordenar, vamos a venir aquí a buscar una opción que se llama datos. Y aquí en datos vamos a ver, vamos a buscar, ¿dónde tengo esto? Aquí está ordenado, ¿no? Ya está. Ya no miro, ya fíjense. Pero aquí están las opciones, ¿no? Y en esta que dice ordenar, le voy a dar aquí. Miren, no voy a usar estas porque este es ordenar específicamente de la A a la Z. Y este es ordenar específicamente de la Z a la A o de mayor a menor. Pero me quiero meter aquí donde dice ordenar nada más para que usted vea la ventana donde tenemos más cosas para conocer. Entonces acá tiene usted campos que necesitamos ingresarle o definirle cómo quiero mi ordenamiento. Y lo primero es que, lo primero es esto que está acá. Aquí hay una parte que dice mis datos tienen encabezados y está marcado. Entonces le voy a dar un clic acá. En realidad lo que yo marqué tiene encabezado. No tiene encabezado. De hecho, yo solo marqué desde el primer nombre hasta la última nota final. Por lo tanto, los datos eh, no tienen encabezado. Es para que tome en cuenta desde la primera fila. Entonces, le quito la selección. Luego, en ordenar por, aquí miren, en esta parte, yo debo de seleccionar la celda, ¿sí? O sea, perdón, la columna aquí, a la hora de decirle, a la hora de quitarle acá este check de mis datos tienen encabezado, aquí cambia. ¿Cómo cambia? Vamos a seleccionar ahora esto. O sea, yo lo seleccioné y ahora voy a abrir acá. Miren que cambia. Cambia esto, ¿no? Por lo tanto, a la hora de quitárselo, entonces ya no me aparecen los nombres. Y ya me aparecen los nombres, pero de las columnas. Entonces yo voy a decirle, bueno, es
por medio o basado en la columna que se llama I, cómo yo quiero aplicar el ordenamiento. Ahora, ordenar según qué. Aquí hay varias opciones, según los valores de la celda, según el color de la celda, según el color de fuente, según el icono de formato condicional. Pero el dato que nos interesa acá es justamente el que está ya por default, el que dice valores de celda. ¿Ok? Y esos valores, ¿cómo los quiero ordenar? Aquí en el criterio de ordenación dice de menor a mayor o de mayor a menor o basado en una lista personalizada. Como yo deseo que se ordenen de mayor a menor, entonces voy a seleccionar este segundo valor de esta lista. Me voy acá. Y pues ya que están configurados esos tres que están acá, le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Entonces vamos a darle a aceptar. Y ustedes pueden ver que de manera inmediata, Gonzalo Castañeda, que tenía 91.5, ¿verdad? Se ordena de manera, pues, bastante inmediata. Y vean, todo lo que es el formato condicional que yo he programado ya desde ayer, o que le he configurado desde ayer, también reaccionó y por el tipo de ordenamiento que estamos haciendo, usted ve ahora la primera parte hasta lo que es el 71.0, mira en verde. Y el resto pues ya son amarillos, ¿verdad? Es muy lógico porque estamos ordenando en base al promedio de mayor a menor. Y obviamente lo que es aprobado, reprobado y el color verde y amarillo están en función de lo que tiene la columna promedio, que fue la que yo usé para ordenar. De la misma manera, entonces, pudiera yo identificar otro campo que me interese usar de base. Vamos a suponer que ahora lo quiero ordenado por nombre, ¿sí? Yo sé que no es un campo que normalmente se use, más bien se usan los apellidos como tal. Los apellidos era como lo tenía, antes de aplicar este ordenamiento era como estaba ordenado la información. Por eso estoy tomando ahora lo que son los nombres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues vuelvo a marcar esto. Toda la información. Voy nuevamente a ordenar. Ahora yo tengo que cambiar esto y decirle, mire, yo quiero ordenar realmente por la columna que se llama C. La columna C, según los valores de la celda. ¿De acuerdo? Pero ahora miren acá. Criterio de ordenación. Ya no tengo los mismos valores que tenía la primera vez que apliqué el ordenamiento. ¿Por qué es? Básicamente es porque cuando yo selecciono la columna aquí en el primer dato, donde dice ordenar por, cuando yo selecciono la columna, Excel sabe qué tipo de datos hay ahí en esas celdas. Y en el caso de elegir la columna I, que es donde está el promedio, los valores aquí en este criterio de ordenación cambian en realidad. Si lo cambiamos solo por visualizar eso, miren acá, ahora dice de mayor a menor y de menor a mayor. ¿Por qué razón? Porque detecta que en la columna I del grupo de celdas que están marcadas, lo que hay son cantidades numéricas. Entonces, aplica para cantidades numéricas el criterio de mayor a menor o de menor a mayor. En cambio, si yo le digo que lo quiero por la columna C, él se da cuenta que lo que hay ahí es texto, no son cantidades numéricas. Por lo tanto, los criterios adecuados son de la A a la Z si yo quiero de manera ascendente y de la Z a la A si yo lo quiero de manera descendente. Entonces, si yo quisiera descendente, le pongo de la Z a la A. Si quiero ascendente, de la A a la Z. Vamos a ponerlo de la A a la Z, solamente para aplicar. Le doy a aceptar y entonces el ordenamiento está basado en lo que es los nombres. Miren, C, E, F, G, J, L, M. Ese es en este caso, en este grupo de datos, ese es el correcto ordenamiento. Por supuesto, como marcamos todo el grupo de datos, y a la hora de aplicar el ordenamiento aquí, mantiene lo que es la integridad de la información en cada persona, en cada estudiante.
y también reacciona a lo que es el formato condicional, aprobado, reprobado, y los colores de fondo. ¿Ok? Eso es importante, ¿verdad? Listo. Estando así, voy a aprovechar para aplicar lo que es un filtro. Estoy ubicado en datos específicamente y aquí tengo yo el filtro, ¿eh? ¿Ok? Pero voy a seleccionar acá cuáles son los nombres de las columnas en la tabla, ¿de acuerdo? Ahora sí marco las celdas que tienen los nombres de las columnas de mi tabla de datos. Todo lo que son desde nombres hasta lo que es promedio. Voy a venir acá y digo, pues, incluso puedo seleccionar hasta lo que es aprobado, reprobado. Y le voy a pedir que quiero o que active lo que son los filtros. O sea, ¿qué es eso? En una tabla de datos, normalmente lo que tengo son valores en cada una de las columnas. Lo bueno de los filtros es que mantiene una agrupación, puesto que yo marqué desde los nombres hasta lo que es aprobado, reprobado. Hay una dependencia de manera de grupo, desde aquí hasta esto que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en estos filtros yo puedo venir y decir, bueno, en el bimestre 1 voy a abrir acá en este botón para poder definir un filtro. En el bimestre 1, ¿qué valores hay? Bueno, los valores que hay son estos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué hay 8? Ah, bueno, aquí tengo más. Vamos a ver. 1, 2. Quiero contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 88 está el 8. 9, 10, 11. Hay 11. 11 valores hay en esta lista. Pero yo realmente tengo 13. ¿Sí? O sea, el punto aquí es fijarse en esto. Fijarse que en el grupo de datos de las notas del bimestre 1 existen por lo menos, déjenme checar entre los datos, digamos el 60. El 60 aparece acá y aparece acá. Quiere decir que hay dos estudiantes que como nota del bimestre 1 tienen 60. Pero puede haber otro. Hay otro aquí, miren, hay otro 60 aquí abajo. Quiere decir que tenemos 3 veces el 60. Y me parece que ya no hay otra nota que se repita. De manera que cuando yo entro a ver los valores para poder establecer un filtro, supongamos en realidad cada uno de los valores solamente puede aparecer una vez en esta lista. Por lo tanto, yo le puedo decir, bueno, yo quiero ver todos los registros de esa tabla que tengan solamente o que tengan 60 de nota. O sea, ya revisamos, ¿verdad? Que hay 3 alumnos que tienen 60. Entonces, esperamos que el filtro a la hora de ser aplicado me muestre lo que corresponde a esos 3 estudiantes. ¿Cómo hago eso? Pues lo hago acá. Yo debo quitarle el check a estos cuadritos. ¿Cómo lo quito? Pues aquí dice seleccionar todo. Le quito el check a seleccionar todo y eso se lo quita a todos los valores. Ahora yo procedo a seleccionar los que me interesan. Por ejemplo, 60. Nada más. Y le doy a aceptar. A la hora de darle a aceptar, ustedes pueden ver que me hizo un filtrado. Es decir, me ocultó, me está ocultando realmente lo que son las notas de 10 estudiantes, ¿verdad? Me está mostrando solamente 3 y el filtro está aplicado en base a la columna del bimestre 1. Pero en base a ese filtro, en base a ese valor, me está mostrando los nombres, los apellidos, el bimestre 2, 3, 4, el promedio y lo que es aprobado o reprobado, ¿verdad? Si yo no deseo los 60, bueno, ya me di cuenta ahí, sino que deseo los 50. Selecciono el 50 nada más, le doy a aceptar y solamente me aparece el estudiante que tiene 50 puntos en el bimestre 1. Si yo vengo ahora y selecciono el 88, y le voy a aceptar, pues solamente el que tiene 88. Si yo quiero seleccionar más de un valor, también lo puedo hacer.
Yo puedo venir acá y decir, bueno, quiero el que tiene 88, el que tiene 75 y el que tiene 68. Le doy a aceptar y me muestra a esos tres estudiantes. Ah, pero quiero los del 60 también. Entonces vengo acá, abro, selecciono el 60, o sea, incluyo al 60, lo voy a aceptar y entonces ya me muestra los tres que tienen 60, ¿verdad? Porque resulta que en esa tabla hay tres estudiantes que tienen 60 en ese bimestre. Muy bien. Ahora yo deseo liberarlo. O sea, he estado aplicando filtros en base a una nota, pero lo voy a liberar. Para liberarlo, yo puedo hacer algo que puede ser tardado como hacer esto acá, darle clic acá, con un clic y ya se les seleccionan todos, ¿de acuerdo? O puedo venir aquí donde dice borrar filtro de BIM 1. Entonces inmediatamente, sea lo que esté seleccionado en ese momento, si yo le doy borrar filtro de BIM 1, elimina cualquier filtro aplicado y me muestra todos los valores de la tabla. Lo mismo que hice con la columna BIM 1 lo puedo hacer con el resto. Pero lo que vamos a hacer es, nos vamos a encaminar a lo que es el promedio, ¿sí? Aquí, en el filtro del promedio, vemos que sus valores, pues aquí ya cambiaron, pero vamos a demostrar ahora un filtro que es mucho más interesante. Como yo estoy abriendo un filtro que es numérico, ¿sí? Si estamos de acuerdo ahí, es numérico, ¿no? El promedio es numérico y está basado en una fórmula, cada uno de estos. Pero los filtros no están viendo si tiene fórmula el contenido o tiene un valor puntual esa celda. Entonces, no. O sea, tenga fórmula o tenga un valor específico, discreto, pues se da cuenta que lo que tiene ahí es un valor numérico. Por lo tanto, me habilita, me permite hacer esto, ¿eh? Me permite entrar aquí donde dice filtros de número, filtros de número, y aquí le pone criterios que van desde es igual a, no es igual a, es mayor que, es mayor o igual que, es menor que, es menor o igual que, entre, o sea, que el valor esté entre tal valor y otro valor. Los 10 mejores, o sea, y estos otros criterios que están acá, lo vamos a aplicar en este caso, lo que es mayor o igual que. ¿Está bien? Entonces selecciono acá, aparece esta ventana, donde yo voy a establecer el valor para el criterio que estoy armando. Por ejemplo, dice, mostrar las filas en las cuales promedio, que es la columna o el filtro que estoy usando, donde el promedio es mayor o igual a un valor en concreto. Ese valor, ¿qué puede ser? Digamos, quiero que me muestre solo los que sean mayor o igual a 80. Entonces escribo ahí el 80 y le doy aceptar. Con eso, de las 13 promedios, me muestra todos aquellos que cumplen con ese criterio, de que el valor del promedio sea mayor o igual a 80. Si yo quiero abrir un poquito más el criterio, pues, ¿qué tengo que hacer? Me vengo nuevamente acá a modificar acá en este dato, le pongo 70. A ver, mayores o iguales a 80 tengo 4, pero mayores o iguales a 70 tengo 3, 6, 9. Ya, pues porque se abre un poco el criterio, ¿no? Ahora yo puedo aplicar algo como un valor entre un rango, en un intervalo. Acá mismo, donde dice entre, voy a venir acá y digamos, se muestra una ventanita equivalente a la que usamos cuando seleccionamos el criterio de es mayor o igual que. En este caso estoy usando entre, pero el entre, para poder establecer ese intervalo, me muestra prácticamente la misma ventana. Entonces aquí dice es mayor o igual a, digamos, un 50 y es menor o igual a 60. Yo no sé cuántas notas tengo entre 50 y 60. Si no hay ninguna, no muestra nada. Si hay todas las que cumplan, sí son mostradas. Por lo tanto, al darle a aceptar acá,
Justamente no tengo ninguno, ¿no? No me gusta ninguno. Ninguna fila de la tabla cumplió con ese criterio. Vamos a ampliar un poco lo que es en sí el criterio. Voy a decir entre 50 y 70. 50 y 70, incluyendo el 50 y el 70, ¿no? Entonces aquí ya tengo 4 estudiantes que tienen una nota entre 50 y 70. Entonces ahí podemos ver el 63, el 68 y el 67. Listo. Bueno, así como puedo yo aplicar criterios a nivel numérico, también puedo aplicar criterios a nivel de texto. Voy a borrar aquí el filtro, ¿de acuerdo? Para liberar otra vez y poder ver toda la información. Estando acá, ahora me voy a enfocar en una de estas columnas que tienen texto. Digamos los apellidos. En los apellidos, ¿qué cosas puedo hacer? Puedo venir aquí en apellidos, abro los filtros, las opciones, y puedo venir aquí ahora donde dice filtros de texto. Ya no dice filtros de número, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me parece diferente? Porque Excel detecta que esa columna lo que tiene son textos y la otra me detectaba números. Por eso me lo pone automáticamente así. Entonces, filtros de texto para este grupo de valores sería es igual a o no es igual a, comienza por, termina con, contiene algún símbolo o combinación de símbolos o letras, no contiene tal símbolo o tal palabra. Vamos a aplicar algo sencillo, por ejemplo, contiene filtros de texto que contengan qué valor. Bueno, no necesariamente un valor, pero más bien me gustaría evaluar algo como, por ejemplo, vamos a ver entre las cosas que tengo ahí, RE, ¿sí? RE, la combinación de las dos letras RE. O sea, lo que estoy poniendo es un filtro que me diga los estudiantes que en su apellido tengan las letras RE juntas. O sea, no es de que empiece con R y termine su apellido con E, no. Sino que tengan esas dos letras juntas. Entonces, con eso yo le doy a aceptar. Y acá usted puede ver que quienes cumplen con el criterio son estos. Gutiérrez, o sea, ahí está R junto. Pérez está R junto. Juárez está R junto. Arredondo está R junto. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita pues puedo hacer un cambio. No sé, cosas como no contiene. O sea, ¿qué pasaría con el no contiene? El no contiene, bueno, yo quiero ver aquellos estudiantes que en su apellido no contenga una Z, por ejemplo. Vean que la Z, vean que la Z aparece en 3 de los 4 que tengo aquí atrás. Eso no deberían de aparecer en el resultado después de aplicar este criterio que estoy armando. Al darle acá, entonces, quienes no contienen en el apellido la letra Z son estos. Taal, Pineda, Vicente, Castañeda, Cáliz, Romero y Arredondo. ¿Verdad? Ahora, quienes sí tienen la Z, ya utilizo el otro criterio. Este que está acá contiene la Z. Voy a aceptar. Pues ahora me aparecen todos los que contienen la Z. Y así. Es una manera de manejar la información. Borrar filtro de apellidos para estos para ya no seguir con esto. ¿Ok? Pues ya acá yo le he mostrado a usted algunas cositas que son bastante usadas cuando se hacen este tipo de tablas. Para que vayan ahí tomando nota, ¿no? Bueno, ya no quiero los filtros. ¿Qué hago? Vengo acá, marco las celdas que tienen filtro y me voy aquí, donde está activado los filtros. Le doy clic para desactivarlos o le doy otro clic para volver a activarlos. O sea, en el mismo botón de herramienta le voy a dar clic para activar y clic para desactivar y otro clic para activar y así, ¿verdad? O sea, básicamente esa es la funcionalidad. Bueno, muy bien. Este ejercicio creo que ya lo vamos terminando. Ahora vamos a cambiar de escenario, ¿de acuerdo?
Estamos trabajando con un grupo de notas, pero ahora yo quiero que nos cambiemos de escenario y vamos a pasarnos a otro escenario con la intención de ir conociendo más cosas. Em, lo que deseo es que ahora pensemos en una planilla o en una nómina de empleados de una empresa, ¿sí? En una nómina de empleados, pues tenemos un listado de personas también, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es aprovecharme de esta tabla. Voy a venir aquí primero, voy a modificar, le voy a poner notas, ¿está bien? Y ahorita voy a crear una nueva hoja en este libro. Entonces aquí está el círculo, dice nueva hoja, aquí a la par que tiene un círculo y un símbolo de más. Le doy un clic ahí, me abre una nueva hoja. A esta hoja yo le voy a poner nómina. Y lo que voy a hacer es que desde la hoja notas voy a copiar esta información que está acá. Miren, solamente lo que es el número, los nombres y los apellidos. Pero miren cómo lo voy a hacer. Voy a darle control C acá. Me voy a ir a nómina. Y aquí, a partir de esta celda que es la B4, voy a, voy a darle, puedo darle control V, pero hay un detalle que necesito explicarles. Yo lo que quiero es que se lleve a cabo un segundito, perdón. Muy bien. Entonces, aquí en esta celda, yo quiero hacer un pegado de los datos que copié, pero solamente de valores. Para copiar solo valores, no le voy a dar control V, sino que en este punto vamos a presionar el botón derecho y voy a buscar esta opción que dice pegado especial. Y aquí en este botoncito voy a ver las otras opciones de pegado especial y voy a buscar esta sección que dice pegar valores. Y aquí en la primera, solo valores, porque hay otras opciones aquí. Miren, formato de valores y números, formato de valores y origen. Y aquí arriba hay pegar nada más. Fórmulas, formato de fórmulas y números. Pues lo único que yo quiero son los valores, por eso busco esta que está acá, que dice pegar valores nada más. Entonces le doy clic ahí y yo ya tengo los valores prácticamente solo de nombres y apellidos con los correlativos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a preparar un poco aquí la información. Y como estamos hablando de una nómina, ¿verdad? Una nómina de empleados en una empresa. Ya tengo los datos de las personas y ahora voy a seguir agregando más columnas. Por ejemplo, pensemos en qué se necesita, qué es lo que un empleado normalmente, con qué tiene que ver un empleado en una empresa. Digamos, Carlos Gutiérrez, voy a decir, vamos a hablar de lo que son ingresos y de lo que son egresos. En este caso, vamos a pensar en un salario base, luego vamos a pensar en una bonificación. Luego, si quieren, vamos a pensar en extras, por ejemplo, si es que todavía hay empresas que pagan horas extras. En términos de ingresos como tal, no sé, pueden ser premios, pueden ser, qué sé yo, incentivos, lo que la empresa quiera manejar en su nómina. Yo lo voy a dejar ahí, o sea, como ingresos, ¿no? Salario base, bonificación y extras. Luego tenemos que pensar en las cosas que se le descuentan a los empleados, como por ejemplo el seguro social, ¿de acuerdo? El IRTRA. ¿Qué más se le descuenta a las personas? Digamos, y otros.
otros descuentos. Y al final de todo, vamos a pensar en lo que es el salario líquido. Salario es lo que ya recibe uno como empleado. Va. Esta es la estructura de mi nómina, por lo tanto vamos a empezar a trabajarla. De la misma manera como trabajamos lo que fueron las tablas de notas, vamos a trabajar esta nueva tabla que corresponde a una nómina de empleados. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas se hacen? Voy, marco todas las celdas que yo sé que forman, en este caso la tabla. Me voy a ir aquí a lo que es inicio y la parte de bordes, todos los bordes. Voy a modificar el alto de la fila, donde están los encabezados de la nómina. Voy a marcar los encabezados para poder darle un formato. Le voy a poner, no sé, vamos a usar un color corinto con letra blanca. También le voy a poner negrita a estos títulos, los rubros, digamos, de la nómina. Voy a hacer una alineación vertical al centro. Ok. Eso ya es algo, ¿no? Los anchos de las celdas pueden ser también modificados en cualquier momento. Algunos, creo yo, valen la pena centrarlos, algunos valores de estos, ¿ve? Por ejemplo, extras. Esto no está sentado, está alineado a la izquierda, igual que el X, igual que el IRTA. Entonces, mejor vengo yo y voy a seleccionar desde salario base hasta lo que es el salario líquido y lo voy a centrar esos datos. Entonces ya se va viendo mejor, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo que toca es ingresar información acá. Lo vamos a hacer muy rápidamente y al azar para consumir mucho tiempo. Digamos, 2.500, 3.500, 1.300, 1.800, bueno, 2.900, 1.400, 3.400, 2.500, 1.700, 3.000 cabales y 3.100. ¿Ok? Digamos como salarios base de cada uno de estos empleados en la empresa. La bonificación. Yo creo que la bonificación de ley es un dato que es bastante constante. Pero vamos a pensar, o sea, nosotros nos vamos a basar en algo que sea muy propio de la empresa. ¿Por qué razón? Yo quiero que la bonificación esté en función de lo que es el salario base, ¿sí? El salario base en este caso es diferente para cada uno de ellos. Vamos a suponer que el salario base, perdón, la bonificación está basada en un porcentaje de lo que es el salario base. Con esta definición yo tendría que pensar en un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que lo puedo manejar acá, una bonificación, voy a escribir, si gustan, voy a abrir un espacio más, una fila más, insertar. Y aquí arriba voy a poner bonificación y aquí a la par voy a ponerle contorno. Se mire esto. Y en esta parte voy a escribir algo como un porcentaje, digamos 15%. Ese valor, 15%. Y lo voy a centrar ahí. ¿Ok? A este le voy a poner negrita. Ya se mira mejor. De hecho, le quitamos la cuadrícula anteriormente, ¿verdad? A esa hoja. Sí, se la vamos a quitar a esta también. ¿Eso dónde se hace? Aquí en vista. Líneas de cuadrícula, le voy a quitar el check para que tengamos ya una tabla ya más bonita. Bueno, yo tengo que la bonificación va a ser el 15%. ¿Sobre qué? Sobre el salario base. Entonces, fíjense lo que voy a hacer.
Aquí vienen cosas que son importantes, ¿verdad? Conocerlas. Sencillamente me van a servir para entender cómo es que funciona este programa en ciertos detalles. Yo voy a trabajar con la primera bonificación y para la primera bonificación la fórmula que voy a armar es la siguiente. Le voy a poner igual, o sea, el valor que yo quiero ahí en la bonificación del primer empleado, Carlos Gutiérrez, es o va a estar formada de la siguiente manera. Igual a lo que es su salario base, le doy clic ahí, se pone la referencia del nombre de la celda como parte de la fórmula. Eso multiplicado por lo que es el valor en porcentaje que yo le quiero aplicar. Digamos, este valor del 15%. Le voy a dar clic ahí a esa celda y en este momento le voy a dar Enter. ¿De acuerdo? Al darle Enter, se calcula precisamente el 15% de lo que es 2.500. Eso fue lo que se hizo ahí. ¿Estamos? Va. Si usted quiere agarrar la calculadora y le saca el 15% a 2.500, debería de dar 375. Muy bien. En este momento, quizás una de las ideas que pudiéramos tener en mente es copiar esta fórmula hacia abajo para que de manera automática se calcule también la bonificación del resto de los empleados. Si yo hago eso, y lo voy a hacer para que ustedes vean cuál es el error que aparece, voy a dar control C a la primera fórmula y lo voy a pegar en el resto de celdas que faltan para terminar lo que es en sí los empleados. Le voy a dar control V y yo puedo hacer que esté esperando que se calcule el 15% de los otros salarios bases o de cada uno de los salarios bases de cada empleado. Sin embargo, veo errores, veo cantidades que no corresponden sencillamente. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Pues lo que ha pasado es lo siguiente. Si nos vamos a la primera, vemos que se lleva a cabo una multiplicación de lo que es la celda E6 por lo que es la F3, que es este que está acá. Si yo bajo uno más, voy a ver ahí arriba, dice, la E7, que es este 3.500, ese está bien, no hay problema. El problema es que lo multiplica por F4. Pero ¿quién es F4? F4 es este valor que está aquí. Y ahí no hay nada. Realmente no está agarrando la celda que yo quiero o la celda donde está el 15%. Sencillamente porque la forma en que la celda está, perdón, la fórmula está funcionando es que donde se pega la fórmula, ahí actualiza lo que es su fila y su columna. Por eso es que baja una fila. Y si vamos a checar el tercer dato, tiene F5, o sea, la siguiente que sería esta que dice aquí de bonificación. Ese texto corresponde a lo que es la celda F5 y realmente yo no puedo venir y multiplicar un valor numérico por un valor que es alfanumérico o un texto. Por eso es que aquí me tira pues un indicador de error, ¿no? Que dice valor, o sea, no logra realmente procesar ese cálculo. Pero el error lo tenemos nosotros porque solamente copiamos la fórmula sin fijarnos en que iba a variarme lo que es la definición de la celda donde está el 15%, ¿sí? Pues miren, lo que hay que hacer en este tipo de casos, si yo quiero aprovechar lo que es el copiado y pegado de fórmulas y en la fórmula existe una celda como este 15%, donde estoy ahí ahorita, ¿no? Como este 15% que se debe de mantener en cada uno de los empleados de la nómina o planilla, entonces yo tengo que agregar algo, un detalle importante. A ver, me voy a la primera fórmula y digo yo, bueno, de esta fórmula, cuando yo la copie, yo quiero que varíe la primera, que es como la E6.
porque en la siguiente quiero que tome la E7 y en la siguiente la E8 y en la siguiente la E9. Entonces la dejo tal y como está. Pero en la parte de donde dice F3, F3 es justamente donde está el 15%. Pues esa celda quiero que se quede estática y no quiero que cambie cuando yo propague la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, es necesario dejar como de manera estática lo que es la celda F3. Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me coloco acá, o sea, me voy a poner en medio entre la, digamos, la columna y el nombre de la fila. Y en ese momento yo le voy a dar F4, o sea, voy a presionar la tecla F4, ¿está bien? F4, yo le voy a presionar acá F4. Y lo que hizo fue, al nombre de la columna le antepuso el signo de dólar y al nombre de la fila también le antepuso el signo de dólar. Con eso, yo le digo a Excel que cuando propague esta fórmula, que esa celda no me la propague, o sea, no me la modifique. Eso es como un valor estático, ¿de acuerdo? Es como poner una celda de forma estática. Entonces le voy a dar Enter y para el primer valor no pasa nada, no pasa nada, solamente configuré la fórmula de tal manera que ahorita que yo la voy a copiar y la voy a pegar hacia abajo, esa que dice F3 con un símbolo de dólar a la izquierda, esa no me va a variar. Entonces veamos entonces si funciona. Control C y la pego tal y como hice, ¿verdad? En el principio. Control V. Y ahora ustedes se pueden fijar que ahora sí me hizo bien el cálculo. ¿Por qué razón? Porque dejamos estática lo que es F3. Si usted se fija, aquí ve, se mantiene F3. ¿Lo ve? O sea, si yo me desplazo hacia abajo, ¿quién cambia? Cambia nada más lo que es la primera celda. O sea, yo voy ahí, ¿no? E13, 12, 11, 10, pero lo que está después del por, o sea, por F3, o sea, no cambia, ¿verdad? O sea, se mantiene estático. Y esa es una de las cosas más importantes o bien importantes en el manejo de Excel, ¿verdad? Para poder lograr esto que está acá. ¿Estamos? Pues, por último, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a aprender a ponerle formato de moneda a lo que son estas cantidades. No habíamos visto el formato de moneda sencillamente porque lo que manejamos en el ejercicio anterior eran notas. O sea, las notas no son representación de dinero. En cambio, aquí sí. O sea, cuando yo digo Carlos Gutiérrez gana o tiene salario base 2.500 quetzales, ya estamos hablando de dinero, de moneda. Por lo tanto, la bonificación también y extras también. O sea, todos los valores que vamos a ir colocando aquí en la nómina tienen que o representan dinero. Por lo tanto, para poder hacer esa definición, yo voy a marcar, porque yo sé que todas estas celdas van a tener un número que va a ser representación de dinero. Entonces marco todo esto y aquí en la parte de arriba vamos a buscar en la parte de inicio. Aquí precisamente, ¿lo ven? En esta. Si yo me quedo ahí, va a aparecer el texto que dice formato de número de contabilidad. Dice da formato de dólares, euros u otra moneda. Entonces yo abro aquí esta flechita que está acá, lo abro y me aparecen un listadito digámoslo así, de monedas y pues como me detecta que estamos en Guatemala, eso tiene que ver con la configuración del sistema operativo, cómo le seteó en el sistema operativo la ubicación regional. Entonces ya me aparece acá que dice español Guatemala y el signo de Quetzal. Entonces selecciono esta que es la que nos corresponde y ven ustedes que ya las cantidades numéricas se le pone el símbolo de la moneda de Quetzal más lo que es el formato de miles con 2 decimales. Ese es un formato bastante bueno porque es como las cantidades
de dinero, ¿no? Con dos decimales, con separadores de miles, con una coma. Y así le hemos asignado al resto de celdas también ese formato. ¿Qué significa? Si yo pongo un dato aquí, 100 quetzales, ya me lo formatea porque ya tiene la propiedad, yo se la acabo de poner. ¿Mm? Si yo por aquí meto 1500, va a pasar lo mismo. O sea, ya tiene ese dato. Y aunque aparezca una Q visualmente hablando, en realidad Excel lo sigue tratando como un número, porque lo único que hicimos a la hora de aplicarle el formato de moneda fue que visualmente aparezca esa Q. Pero yo sí todavía puedo darle tratamiento como un número a ese valor que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es bien importante también, porque no es lo mismo que usted aquí, yo lo voy a hacer en una celda más abajo. No es lo mismo que usted haga esto, ¿eh? Si usted ingresa por el teclado, ingresa la letra Q, espacio, 1500, digamos, si usted hace esto y le da Enter, ¿m? Esto que está acá realmente no está como moneda, sino que está como un texto, porque usted le ha ingresado una Q. Bueno, en este caso veo que sí me lo tomó. Yo aquí veo arriba 1500, ¿de acuerdo? Pero es muy probable que en algunos casos lo pueda tomar como que fuera un texto, ¿eh? Es mejor hacerlo a partir de, pues, cantidades crudas y ya después asigna usted el formato de moneda. Bueno, ya no me quiero extender más. Vamos a grabar aquí el documento y mañana lo vamos a continuar, ¿bien?